Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando, y bienvenidos a otro encuentro más con la cultura financiera, con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. El día de hoy iniciamos lo que sería un webinar especial multiedición hablando de los cuatro maravillosos. ¿Quiénes son esos cuatro maravillosos? Forex, acciones, materias primas y por supuesto criptos. Criptos, que es un elemento que ahora no puede faltar en las carteras de los inversores inteligentes. Y para esto también tenemos a Daniele Lavecchia, quien nos presentará su estrategia perfecta para invertir para ganar. Él nos desnudará la estrategia, nos mostrará resultados y nos explicará cómo hace para hacer realmente efectiva este método en cada uno de esos cuatro maravillosos. Además, sé que tenemos una sorpresa bastante especial para aquellos que nos acompañen en el webinar, un regalo que estoy muy emocionada por anunciarlo. Así que quiero empezar desde ya ese encuentro agradeciendo a Daniele Lavecchia por acompañarnos y por brindarnos nuestro tiempo. Les recuerdo que Daniel va a estar hablando en inglés y vamos a ir haciendo la traducción. Cualquier duda o pregunta, recuerden que tienen la opción de preguntas en la plataforma de GoToWebinar y estamos allí para responder. Hola Daniel, bienvenido. Hello, how are you? Oh, good. Okay, Hello vamos. to everyone. I'm happy to be here. Daniel nos saluda a todos. Vamos a entregarle a él la pantalla para empezar con el encuentro. Okay, I think you see my screen. Así, estamos viendo la pantalla de Daniel. Okay. Today I want to show you how we are keep on doing our operation in our portfolio and how we are achieving these results that we are showing in a minute. Hoy Daniel nos va a enseñar cómo hacen las operaciones en el portafolio que tiene Daniel. Recordemos, el portafolio de Daniel sería portafolio Forex, acciones, materias primas y ahora se une portafolio cripto. The first thing we have to know is the market is quite difficult in this period because it's so volatile. Lo primero que tenemos que saber es el mercado. El mercado es muy difícil en este periodo por su volatilidad. And in this kind of periods, we have to use proper instruments to read the market, to understand it, and to make profits. Y en este periodo debemos tener las herramientas necesarias para entender el mercado y generar ganancias. The first thing we have to understand is that we have to be able to see the market in a general way, not to be too close, just watching one market, but be able to see all the markets together and understand it. Lo primero que tenemos que hacer es ver el mercado de forma general, no estar muy cerrados y ver solamente un mercado, sino verlo de forma completa. Then we have to start saying that we have different assets. For example, in our portfolio, we are using stocks, we are using Forex, crypto now, and commodities. That's why we have to see all the market generally. Y entender que tenemos distintos assets. Por ejemplo, en el portafolio tenemos Forex, en materia prima, acciones y ahora cripto. Es por eso que tenemos que ver el mercado completo. We have been using this all these assets because in every period an assets is profitable while the others are not profitable, and we have to be able to change, to switch from an asset to another one. Tenemos que entender y revisar todos los assets porque
Algunos será ganador, con algunos se podrá tener ganancia, mientras con otros de repente no se logran, con otros sí se pueden alcanzar entonces las ganancias. Y es por eso que tenemos que verlo de forma general. The third thing we have to say is that in this period, generally, the stock market is very profitable. So in this period, particular period, we have to put our money in stock market. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este periodo el mercado de acciones suele ser bastante, suele generar bastante ganancias, por lo que en este momento debemos tener nuestro dinero en este mercado, en el mercado de acciones. In fact, in this period, we have all stocks in our portfolio and nothing for what concern forex and now crypto neither. De hecho, en este momento tenemos todas nuestras operaciones de portafolio en acciones, no en forex ni en cripto. But probably the situation will change very soon. In fact, I think that starting from the half of December, we can find a different situation. Pero probablemente esto cambie dentro de muy poco tiempo. Probablemente a mediados de diciembre encontraremos una situación diferente. Then, starting from this thought, we have to start analyzing the market generally and then drill down until we find a specific asset, specific stock, or specific currency. Then we start generally and we finish specifically. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar de forma general y luego ir reduciéndonos a encontrar, por ejemplo, acciones específicas. In this case, we are trying to use a software that I've been using and which is very profitable, and I would like to show you and share to you in these months. En este caso, vamos a ver las acciones y las operaciones que tenemos entonces abiertas. Okay, let me show you. Okay, for example, we have this stock that belongs to stocks of Madrid, and you see we enter here, we gain a lot, we are still waiting. Now this is a drawdown and we are waiting for a jump. Por ejemplo, tenemos aquí esta operación, aquí fue donde entramos y estamos esperando el salto. But we are gaining. Actually, we were gaining more, but sometimes we have to wait to gain more, and we have to be patient. En este momento ya hemos ganado, pero estamos esperando para superar esas ganancias. Muchas veces tenemos que tener paciencia para alcanzar esas ganancias esperadas. Another stock we are into is Eni, is an Italian stock. It belongs to an petroleum energetic sector, and we are in a very profitable trend, and we are still waiting for more profits. Otra operación que tenemos abierta es Eni. Es una acción italiana relacionada con el sector petróleo, en donde ya generamos ganancias, sin embargo, estamos esperando para multiplicar esas ganancias. In this case, I'm showing you, we enter here, what is the blue line, and now we are gaining 22%. En este momento
Vemos en la línea azul en donde entramos a la operación y ahora estamos ganando el 22%, como nos enseña Daniel en el recuadro. We took 2 dividends that I'm showing you here, and we gained 7% more. Then finally, we are gaining more than 30%. It's a great trade that we are being into. Tomamos 2 dividendos, aumentamos el 7% y ahora tenemos una ganancia del más de 30%, por lo que este es un trade realmente bueno. This is another Italian stock. This is Geox. We are gaining. Esta es otra acción italiana. Geo, estamos ganando también. We reached almost 25%. Now we are in a drawdown. You see it here. This morning the market is falling for 7%, but we have to be patient. We have to wait because I think this is a great profit to come. You see the structure. I think it will be more profits very soon. En este momento tenemos una ganancia señalada por Daniel en este cuadrito azul que nos mostraba, y aunque el mercado ahora va hacia abajo, estamos siendo pacientes para alcanzar nuestra próxima ganancia, que será muy pronto. Another stock here. This is Leonardo, still an Italian stock. We are in drawdown now. We are losing now for a moment 5%, but it's still interesting. I think very soon we see profits. You see, even if we are in gain, we have to be patient and we have to wait for more profits to come, even if we are experiencing drawdown. Ahora estamos viendo la acción Leonardo, otra acción italiana. En este momento estamos en drawdown, sin embargo tenemos que ser pacientes para alcanzar el objetivo. Incluso cuando estamos en drawdown tenemos que ser pacientes para lograr los objetivos. We have here another stock, Italian stock, and you see here, and very soon in a couple of minutes, I'm explaining you why we are investing in Italian stock more than before in this period. Aquí tenemos otra acción italiana, y muy breve Daniel nos explicará por qué en este periodo estamos seleccionando y dándole prioridad a las acciones italianas. You don't have to think that just because I'm Italian and investing in Italian stocks. This is not the reason. Because I'm not interested in a part of a country or in a specific country in the world. I'm just keep on doing my choices. Muchas personas pensarán que Daniel de repente selecciona acciones italianas al ser italiano. Sin embargo, esto no es importante. El país o el lugar no es un elemento importante a la hora de elegir las acciones, y simplemente lo que hace Daniel es tomar sus decisiones. And as I told you just a few minutes ago, I've been showing now why I'm choosing in this period most of Italian stocks. Ahora nos enseñará por qué en este periodo está dándole prioridad a las acciones italianas. Okay, and finish this part with the stocks when we have in our portfolio showing you Fox. Ahora terminamos con la parte de opciones. Vamos con Fox, que nos está enseñando Daniel en este momento. In this case, we have a great opportunity in Fox. We enter, I think 5 or 4 days ago, and this is a great trade to come. I think it is a great opportunity. You see what we call a rounded bottom. Aquí vemos una gran oportunidad que logramos encontrar en Fox.
Vemos un round bottom, un bottom redondo que este gráfico de Fox nos enseña. In the rounded bottom, you have a massive rounded shape, and then you use the height of the shape, and this is the target, the massive target here. ¿Cómo funciona entonces un round bottom? Lo que hacemos es que utilizamos la forma semicircular, duplicamos esta forma en el sentido de que presentamos su altura y a partir de allí establecemos el objetivo de ganancia. So I think this could be a very interesting trade in the next months. Así que Daniel cree que este podría ser un trade muy interesante en los próximos meses. Now I'm trying to explain why we are investing more in Italian stocks than in other indexes. Ahora Daniel nos enseñará por qué estamos invirtiendo más en acciones italianas antes que en otros índices. Here in this link, you find a free indicator that we are giving to everyone who subscribed the signals. Aquí tenemos este link que enviaremos a todas las personas que se suscriban a los servicios, en donde pueden encontrar los indicadores de Daniel. Here, the indicator is for Forex and crypto. If you scroll down, you see American indexes. Though here, specific stocks belongs to S&P 500. Aquí podemos ver, por ejemplo, Forex y cripto. Después, si seguimos bajando, podemos encontrar el índice americano. Y, por ejemplo, tenemos aquí el mercado de acciones específicas de Estados Unidos. And here you see all the sectors belongs to S&P 500. Por ejemplo, aquí vemos todos los sectores que pertenecen al S&P 500. And after we find a sector, we can look for a specific stock here. Y luego que seleccionamos el sector, podemos encontrar y identificar las acciones en específico. You have only to wait a few seconds because it needs to charge. Esperamos solo unos segundos mientras carga entonces el sistema para ver la información. And here, in this part, you have all the most important Europe stocks. Y aquí tenemos las acciones más importantes de Europa. And you see in international markets, Italian, Germany, France, and Spain. Tenemos el mercado internacional de primero a la izquierda, luego tenemos Italia, Alemania, Francia y España. And in this case, I'm using Italian stocks because in this shape, we are experiencing more strength in Italian stocks. ¿Por qué está Daniel seleccionando acciones italianas? Porque como podemos observar en este gráfico, observamos estas tendencias en las acciones italianas. You see the Italian stocks is here is very strong. It's stronger as, for example, the French stocks, and then we are using these stocks more than others. Vemos que las acciones italianas se presentan fuertes, más fuertes que por ejemplo las acciones francesas, y por eso las estamos seleccionando más que cualquier otra. And then when I have decided that Italian stocks are stronger than others, I look inside the index. Luego, después de que seleccionamos o revisamos que las acciones italianas están siendo las más fuertes,
Vamos a ir revisando cada uno de los índices. And it's the same for the other indexes. If I find, for example, then in France, we have more strength than in other indexes, I look here inside the French stocks to invest. Y lo mismo, por ejemplo, aquí vemos cómo están entonces las acciones francesas para las inversiones. The same we are doing in, for example, in USA, and you know, we invest in a stock in Fox here. You see it's here. You see the shape that we talked before. Lo mismo hacemos y replicamos este mismo método con las acciones norteamericanas. Por ejemplo, ahora estamos viendo el gráfico de Fox, lo conversamos antes, recuerden, es el que tenía la forma de redonda bajo. But at the same time, when we analyze all the market here, when you see all the stocks, all the sector, we find that the sector is very strong. The Fox sector is very strong. Y al mismo tiempo, cuando revisamos entonces los gráficos, nos damos cuenta que el sector al que pertenece Fox se encuentra bastante fuerte. Then I look inside the communication services sector. Revisamos entonces el sector de comunicación. And then you have all the stocks belongs to this sector. Y podemos ver todas las acciones que pertenecen a este sector. Okay, and then you find very strong these stocks, and we find here Fox is starting to raise, and in a very short moment, I think will be very strong now. Y encontramos entonces a Fox que se ve que se va a ir hacia el cuadrante de las más fuertes en un periodo corto de tiempo. When you see this chart, because we are now you can use it for free for the people who to subscribe the signals. I need to explain more so they can use it more. Cuando vemos este gráfico entendemos que ese tiene su funcionamiento y por esto Daniel nos quiere explicar mucho más para que finalmente las personas que activen el servicio reciban este link y puedan revisar cada día estos gráficos, puedan sacarle el máximo provecho. You see, this chart is very simple. It's very easy to read. You see 4 quadrants here, and the upper right quadrant is where you see all the stocks. They are the strongest in the market. Podemos ver entonces que este gráfico es bastante fácil de leer. Tenemos un cuadrante a la derecha superior que serían en donde se encuentran las acciones más fuertes en el mercado. And in this case, when you see something very high in the market, for example, here, you can just think before watching the chart that those are the leader of the markets. En este caso, lo que encontramos en este cuadrante, específicamente en el sector en donde nos resalta Daniel, entendemos que son los líderes de ese sector. But if you want to find something where you can enter into to trade, you have to look in the first part of this quadrant. It means just crossing this line that you see. Sin embargo, si estamos buscando qué sería lo ideal para tradear, para operar en ese momento, nos debemos enfocar en aquellas acciones que se encuentren cerca de la línea, que están entrando al cuadrante, allí en donde nos resalta Daniel. Those stocks are the most interesting because they are not giving a great movement
moving the movement till this very moment, and we are be waiting to express this moment, this movement in a very short period. Entonces, estas serán las que se encuentran en movimiento y en donde veremos resultados entonces en un tiempo corto, en un plazo de tiempo corto. This is mean for example, that this one, which is called lumen, probably is very strong, but too strong to invest, because probably it's too high at this very moment. Tenemos que revisar entonces en dónde se encuentra cada una. Por ejemplo, podemos encontrar allí donde nos resalta Daniel, que se encuentra muy fuerte, demasiado fuerte en este momento. And probably it's not just strong, it's too strong. Probably is too high to take it, because it's the price is too high to take it. En este caso, no es solo que es fuerte, sino que es demasiado fuerte, por lo que probablemente el precio será demasiado alto para nosotros tomarla. In the opposite way, when you find a stock here in this part, this is strong, but it's not expressing yet all the strength that it has. Lo opuesto ocurre en esta área que ahora nos señala Daniel, en donde encontramos acciones que son fuertes, pero que no han entrado a su máxima expresión de fortaleza. Let's see some example, and I'm showing you this one, lumen. Vamos a ver un ejemplo. Nos enseñará Daniel esta que vemos subrayada, lumen. Okay, see here. Copiamos entonces el nombre en nuestros gráficos. Okay, you see here, it's very interesting because it's very high. You see, it's difficult to take this stock here. We have to see a pullback before take it. So it's too high to take it at the moment. Vemos entonces la acción que antes veíamos en el gráfico, ahora en nuestros gráficos de TradingView, y nos damos cuenta que es bastante interesante porque se encuentra bastante alta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esperar un pullback para determinar el momento ideal y el momento correcto para cogerla. And then, as I told you before, when you see a stock around this area, probably is too high to take it. You have to wait for a pullback around this line. Como Daniel nos comentaba, las acciones que veamos en este lugar particular del gráfico, más hacia arriba a la derecha, probablemente estén muy altas, por lo que tenemos que esperar un pullback. And in the opposite way, we can see, for example, Netflix. Lo opuesto ocurre, por ejemplo, si revisamos Netflix. You see Netflix is experiencing a pullback, then it's more possible to enter in this case. Ahora está experimentando un pullback, por lo que es más posible ingresar en este momento. And in the same way, for example, this one, TTWO. Y lo mismo ocurre con esta TTWO. You see, is experiencing a pullback, and even in this case, it's possible to enter, or at least it's more possible to enter here than in the first one. Por ejemplo, aquí podemos ver que está experimentando un pullback, por lo que ahora es más probable, es más posible ingresar. And you can see in this chart the same method for every stock. For example, if you want to analyze your favorites IBEX 35 stocks, you have it here, and you can find and you can look for any entries just looking in this area.
Y lo mismo podemos hacer con cada gráfico. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar las acciones españolas, simplemente las revisamos en la sección de mercado accionario de Europa, específicamente IBEX 35, y a partir de allí podemos determinar y especificar cómo se encuentra cada acción del IBEX. Recordando, este link será enviado para aquellas personas que activen su servicio de portafolio con Daniel. Cualquiera de los servicios, Forex, acciones, materia primas o cripto, incluso todos o en cualquier combinación como lo prefieren, van a recibir este link, van a poder realizar con la ayuda de Daniel sus análisis y ver en el estado en que se encuentran las acciones de su preferencia. I think that the most important thing in this kind of index is that just in one side you can see all the markets, all the stocks, and then you don't have to watch thousands of charts. ¿Qué es lo más importante de estos gráficos? Que solamente con un gráfico podemos determinar cómo se encuentra cada una de las acciones en comparación. No tenemos que ver entonces y revisar uno a uno cientos de gráficos. And for example, in this case, you see this. I don't know what is doing this action, but actually this stock. But actually, I see this stock around this area, and we can look for an opportunity to enter. For example, you see, Por Ana, ejemplo, en este caso encontramos esta acción en naranja, Acciona. Daniel no conoce realmente esta acción, pero ve un movimiento interesante y podemos entonces revisarla con más detalle. You see, this is this is a very interesting opportunity. You see a strong uptrend. Vemos entonces esta acción en nuestro Trading View y el gráfico nos demuestra y nos comprueba lo que ya nos decía Daniel con el uso de sus propios gráficos. Vemos oportunidades bastante interesantes porque vemos una tendencia hacia arriba, una uptrend. Then it is experiencing a pullback. It probably is about to start now to grow again. Y luego experimentamos, podemos ver un pullback que probablemente va a empezar a subir de nuevo. Another one, for example, probably this one could be, I'm showing you now, but probably could be too difficult to find an opportunity. This one, MEL MC. Otra, por ejemplo, puede ser esta que nos está enseñando Daniel, que está en color lila, MEL MC. Vamos ahora a buscarla en nuestro Trading View. Okay, in this case, it's interesting, but it's not experiencing a very high trend, so we have to wait more. But you see, in this case, around the line, around this line, you look for an opportunity to buy. Allí veíamos entonces en Trading View la acción determinada por Daniel, en donde a pesar de que vemos que es interesante, no se han dado las situaciones correspondientes para entrar en este momento. Sin embargo, lo que hacemos es que estamos reafirmando que es entonces las acciones que se encuentran en esa parte del gráfico que nos mostraba Daniel, justo por encima de la línea en el cuadrante a la derecha superior, a las que tenemos que prestar atención porque son las acciones que empiezan a ser más fuertes y en donde encontraremos mejores oportunidades. And then you see all these things, all these thoughts, all these opportunities, just watching one chart, this chart here.
let's look for the last one in this case. Entonces podemos identificar todas estas oportunidades, todas estas ventanas y oportunidades de ganancias simplemente viendo un solo gráfico. BBVA. Vamos a revisar entonces una última, Banco Bilbao Vizcaya. Lo vamos ahora a abrir en el gráfico Trading View. This is a very interesting opportunity you see here. This is around a support around the exponential moving average. Daniel encuentra una oportunidad bastante interesante en el BBVA. Vemos en el exponential moving average. This is a support level, and then I think we could see in a very short time period an upper movement. Encontramos entonces el soporte y determinamos en un periodo corto de tiempo los movimientos. Then this is how you can use this this kind of indicator. I think it's important that you start using it, and it's all for free for people who subscribe the signals. Esto entonces es cómo pueden utilizar ustedes el gráfico, que es completamente gratis para aquellas personas que se suscriban a los servicios de portafolios, aquellas personas que quieran empezar a ganar y empezar a operar como Daniel en Forex, acciones, materias primas o cripto. Simplemente nos pueden solicitar la información y recibirán la información de servicio, así como los gráficos actualizados con su acceso personal a su correo. Me permito un momento mostrar mi pantalla para aquellas personas que entonces quieran acceder al servicio de Daniel de portafolio, acciones, Forex, materia prima o cripto. Pueden hacerlo solicitando la información al +34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Recuerden que este servicio es bastante sencillo de usar, bastante seguro. Si nos solicitan la información, van a recibir la query line, la línea de ganancia, donde se demuestran las operaciones anteriores. Daniel ya nos demostraba varias operaciones que están abiertas en el portafolio de acciones, nos las detallaba hace unos minutos. Y como anuncio especial les puedo decir que no solo todos los portafolios están en promoción a partir de este momento, todos los portafolios están en promoción a partir de este momento, sino que también con la activación del portafolio Forex, acciones o materia prima, recibirán de forma totalmente gratuita el portafolio cripto. Ya saben, acciones, Forex o materia prima van a complementar esa cartera perfecta, esos 4 fantásticos, al recibir no solo el servicio en promoción, sino de forma totalmente gratis el portafolio de cripto. El portafolio de cripto es un portafolio en donde se manejan bastante bien los riesgos, en donde las operaciones probablemente no son tan seguidas como de repente aquellas personas que quieren muchísimas operaciones todos los días, porque manejamos de forma profesional los riesgos para obtener grandes ganancias. Por supuesto, toda la información de portafolio cripto que recibirán completamente gratis con la activación de cualquier otro de los 3 portafolios, así como la información y las líneas de ganancias del resto de los portafolios de Daniel, la podrán obtener con un simple mensaje al +34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Toda la información de los servicios, la información de la promoción que no se pueden perder, así como el regalo de portafolio cripto, simplemente escribiendo a info@institutoespanoldelabolsa.com o al +34-692-926331.
Here you see all the results for the portfolio starting in 2019. You see the performance, and here you can see the chart, the equity line. Aquí estamos viendo entonces los resultados de todos los portafolios, empezando en el año 2019, y vemos entonces cómo se han comportado, cómo han sido los resultados de estos portafolios. You see here the equity line where you can find every operation and the percentage, the gain percentage. Aquí podemos ver entonces la equity line, la línea de ganancia, en donde vemos cada operación en porcentaje. And for example, in 2019, we closed the year in 192%. In 2020, 187%. Now in 2021, we're experiencing now a gain of 83%. Por ejemplo, estos portafolios cerraron el año 2019 con un 192% de ganancia. Cerramos el 2020 con un 187% de ganancias, y para este año, el año 2021, ya alcanzamos un de ganancias. We are trying to finish this year around 100%. This is, I think, one of the hardest years in trading, because the markets are very volatile, very difficult, even more difficult than 2020. Esperamos que el objetivo es cerrar las ganancias de este año con un 100%. Este año ha sido bastante complicado, ha sido incluso más complicado que los años 2020 y 2019. This is why we are not trying just to give you some profits, but while we are trying to make profits, we are trying to protect your money, and this is quite a difficult things why the market are so volatile and even so high. So you see the market very high, probably that the market will fall. Por eso es que no solamente esperamos obtener ganancias y poder brindarles esas ganancias, sino también proteger entonces esas inversiones, porque entendemos que el mercado está siendo bastante volátil. And even in this case, we are trying to give more operations, and that's why we have introduced since August a new asset, the cryptocurrencies. Por eso es que estamos intentando que ustedes diversifiquen entonces esas inversiones que realizan, y desde agosto ya estamos presentando el nuevo portafolio cripto, que estamos ofreciendo el día de hoy de forma totalmente gratuita a todas aquellas personas que activen el servicio de los portafolios de su preferencia, ya sea Forex, acciones o materia prima. Recibirán de forma totalmente gratuita el portafolio cripto. We opened an operation in August in Bitcoin. We enter around this blue line you see here, and we close it around this area in the very end of October. Para demostrar lo que serían las operaciones del portafolio cripto, tenemos este ejemplo, esta operación que hicimos en Bitcoin alrededor del mes de agosto, en donde ingresamos en esta línea azul que nos demuestra Daniel, está por aquí, en donde tenemos la flecha, y cerramos cerca de octubre en la línea roja también que se nos demuestra. In this case, we close this operation around gaining around 42%. En este caso cerramos esta operación con una ganancia del 52%. 42. Perdón, 42%. And we reach almost the 60%.
but after this period, you see the market just fell, and then we decided to close the operation. Now you see it's interesting again. Casi alcanzamos una ganancia del 60%, sin embargo después vimos cómo el mercado cayó, por lo que decidimos cerrar entonces la operación con una excelente ganancia del 40% y ahora empezamos a ver cómo se vuelven a presentar oportunidades en este mercado. While we are trying to open operation in cryptocurrency, we have to understand that this is just another market, as exactly as the other markets we find in all the world. Una vez que empezamos a abrir operaciones en cripto, tenemos que entender que este es como cualquier otro mercado que podemos encontrar en el mundo. And then we can use it, this forex and cryptocurrency software, and we see here which are the most interesting cryptocurrency in the market now. Podemos entonces irnos a nuestro gráfico de Forex y cripto y encontrar en dónde se encuentran esas posibles operaciones exitosas e interesantes en el futuro. For example, here you see the Litecoin is the strongest in the moment, but we see also this one, EOS, which is very interesting because it's growing while the market is falling. Podemos ver entonces que el LTC Bitcoin, se encuentra bastante fuerte en este momento. Sin embargo, encontramos otras con interesantes movimientos como el EOS USD, que parece which is growing, yeah, which is growing while the other assets are falling. el EOS está creciendo mientras los otros están cayendo. And this is very interesting because you see the white circle. The white circle is the last point we have. This means today the last point is down, is lower than the previous one, while in this one you see the white circle is higher than the previous one. Eso es muy interesante. Recuerden que el círculo blanco nos demuestra su última posición, mientras los círculos de colores nos demuestran sus posiciones anteriores. Por lo tanto, por ejemplo, podemos ver que el Bitcoin ha ido en caída, mientras el EOS ha ido ganando fuerza. And then if we look for an opportunity here in EOS, Ahora we see vamos a a revisar. market very interesting, I think. Vamos revisando entonces el gráfico de EOS. In this case, you have to understand that investing in this kind of assets, even the fact that it's very volatile, it needs to use a open wide stop. Este mercado tenemos que entender que a pesar de que es muy volátil, tenemos que manejar un open stop. This is mean that you have to place a wider stop than the normal way you do in your investing, because you see you have great gains, but you can experience great loss. Esto quiere decir que tenemos que establecer un stop más abierto que lo que haríamos en otras oportunidades, porque queremos alcanzar ganancias manejando siempre los riesgos. And in this case, for example, we can invest for a couple of months in a cryptocurrencies and having a great gain, but we have to do it professionally. And for do it professionally, I think the only way is in investing, more investing than trading. For investing, I think in a longer period of time. Tenemos que entonces hacer nuestras operaciones de forma profesional. Esa será la única opción que tenemos para ganar,
Por lo tanto, establecemos nuestras operaciones para tener ganancias en periodos de meses, pero siempre de forma profesional. In this case, I think this, for example, the cryptocurrencies are very important because we can have a lot of gains here, but this market is not ready for trading for short time period. I think it's ready to be to make in profits here, but in a long time period. Okay, this is how I use it. So you don't have to expect thousands of operation in this case. En este caso, en el mercado de criptos, para hacerlo de forma profesional, tenemos que entender que es un mercado en donde se establecen operaciones, no se pueden establecer operaciones a muy corto plazo. Si lo hacemos de forma profesional, no podemos establecer operaciones de corto plazo en cripto. Por esto, al activar el servicio de cripto que hoy estamos ofreciendo de forma totalmente gratis con cualquiera de nuestros otros portafolios de Daniele Lavecchia, lo que verán es que no son demasiadas operaciones. Van a ser operaciones más a largo plazo, ya que se realizan de forma profesional. Okay, I don't know if there are questions here. Daniel nos está preguntando por si tienen alguna duda. Podemos enseñar entonces las ganancias promedio que se pueden obtener con el servicio de criptos. For example, you see here in Bitcoin, we gain 40% with one operation. I think the gains are very high for every operation because it's more profitable as the market. It's very difficult to trade, but it's very profitable. Por ejemplo, Daniel nos muestra que en la operación de Bitcoin alcanzamos más del 40% de ganancias. Es un mercado que es bastante difícil de manejar. Es un mercado que se tiene que manejar de forma muy profesional, con mucha atención. Por esto Daniel básicamente le dedica horas de estudio a cada mercado. Es un trader con años de operativa exitosa, pero que a pesar de su dificultad, el mercado de cripto es un mercado que puede tener ganancias, como se demostró en esta operación y muchas otras más que se han realizado con el servicio de portafolio cripto. Jen, just for repeating one time, given the fact it's free, is included in our portfolio, don't expect to having a lot of operation in cryptocurrencies because cryptocurrencies are the plus. It's not the main, the core of our portfolio. It's the plus to gain more. Recuerden que nuestro portafolio cripto es un extra para aumentar las ganancias. Por eso no podemos esperar muchísimas operaciones del portafolio cripto, ya que se realizan no a corto plazo y para obtener ganancias importantes y seguras. Por eso no esperen que sea un servicio con operaciones de cripto a muy corto plazo. Es un servicio profesional que se realiza con estudios detallados y recordando entonces que lo ofrecemos de forma totalmente gratuita a quienes activen cualquier otra de los portafolios, ya sea Forex, acciones o materias primas, entonces recibirán de forma totalmente gratis el portafolio cripto para aumentar y multiplicar sus ganancias en este mercado tan interesante. In conclusion, I would like to say that even if you are not doing by your own a market, for example, if you are doing stocks and you are not doing Forex, I'm just suggesting you to have all the 4 portfolios because I'm doing for you, but having more assets is a gain, is an edge in this moment. En conclusión, lo que Daniel nos recomienda es tener la mayor cantidad de assets, estar
operando en estos 4 mercados, en estos 4 maravillosos que él maneja: acciones, forex, materia prima y cripto, ya que esta es la estrategia ideal para estar siempre ganando con riesgos controlados. Cuando vemos que un mercado no se está desarrollando como debíamos, tenemos el otro. Entonces, en esto básicamente se establece la estrategia de Daniel, una mesa de 4 patas en donde siempre estamos obteniendo excelentes resultados gracias a su operativa profesional y dedicada. And even if you don't use for your own personal trading an asset, you have to start using with me. I just stay at your side. I'm doing operation for you, and this is the gain, because even if you are not experienced in this part, in this specific market, you can learn from me. Esta es la ganancia. Incluso si no lo estás utilizando en tu portafolio personal, puedes aprender de Daniel en todas esas operaciones maravillosas y esos análisis que realiza. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por todas estas explicaciones. Daniel nos enseñó en detenido y con detalle muchas operaciones que tenían abiertas, especialmente en el mercado de acciones, un mercado que ahora se encuentra en un excelente momento. También nos enseñó cómo usar esos gráficos espectaculares que nos indica y que nos regala para aquellas personas que activen el servicio de portafolio esta semana. Recuerden que con estos gráficos que nos demuestra Daniel, ustedes no van a tener que estar revisando miles y miles de gráficos para entender cuáles son entonces los activos ganadores en el momento, sino que simplemente revisan este gráfico más ya realizado, más analizado que nos presenta Daniel, y simplemente encontrar esas acciones o esos activos que se encuentran en el área ganadora. Recuerden que no solamente tienen de regalo este gráfico de Daniel que pueden obtener para Forex, cripto, acciones europeas, italianas, alemanas, francesas, españolas, sino que también van a contar con promoción especial para cualquiera de los portafolios y además de forma totalmente gratis el portafolio cripto al activar cualquiera de los otros portafolios. Recuerden que el portafolio cripto es un portafolio en donde no vamos a tener operaciones a corto plazo, sino más a largo plazo para tener ganancias seguras y riesgos bajos, excelentes porcentajes de ganancias. Ya Daniel nos los detallaba en esa operación de Bitcoin que obtuvo el 40%, y este portafolio cripto será como un plus para multiplicar esas ganancias que logramos obtener con nuestros otros portafolios. Recuerden, es una estrategia completa, son los 4 maravillosos, ustedes lo pueden usar de forma particular, cada uno por separado, o pueden utilizar los 4, que es una excelente recomendación que nos da Daniel. Para activarlos en promoción y con estos 2 regalos especiales que presentamos en este webinar, simplemente nos tienen que escribir al +34 692 926331 o info@institutoespanolDeLaBolsa.com. +34 692 926331 o info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy, revelarnos esas operaciones, esas estrategias y desnudar entonces el mercado utilizando esas excelentes herramientas que nos brindan a cada uno de nosotros y a cada uno de las personas que están en el servicio del portafolio. Thank you so much, Daniel. Thank you, my pleasure. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerden aprovechar esta promoción y estar siempre atentos a los últimos webinars y análisis que tenemos en el Instituto Español de la Bolsa. Recuerden que tenemos analistas y traders profesionales a su disposición. También ofrecemos nuestros servicios profesionales, nuestras herramientas, todas muy cómodas, fáciles de usar y ya para su disposición. Recuerden que nuestro objetivo es la cultura, el conocimiento, el éxito, y esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y será entonces hasta la próxima oportunidad.